Bueno, me ha encantado la alabanza porque refuerza todo lo que quiero decir. ¿Sabéis por qué nuestro espíritu se goza en la alabanza? ¿Sabéis? ¿Por qué lo necesitamos? Porque afirmamos con nuestra boca la palabra de Dios. Porque es más fácil aún en ese momento cantar las verdades de Dios que hablarlo uno a otros. ¿Me entendéis? Significa que Dios todavía está esperando entregarnos más, transformar nuestra mente para que hablemos más como Él piensa. Y a mí me está removiendo en este tiempo algo porque oigo de vez en cuando una disonancia entre lo que Dios dice y lo que yo estoy diciendo. ¿Me seguís? Por eso me encanta estar... Esta mañana hemos cantado, no le he dicho a Gus qué canciones cantar, pero algunas palabras están escritas en mis apuntes. Y esto a mí me encanta. ¿A quién no le gusta el tiempo de alabanza? ¿Quién no es un adorador? Siendo transformado mientras adoramos. Él está transformando nuestra mente. Bueno, voy a hoy exponer... Intentaré lo más rápidamente exponer textos porque quiero que Dios unja la Escritura. Más que mis palabras, más que mis pensamientos, que la palabra de Dios quede grabado como fuego. Esa es mi petición, mi oración hoy. Empezamos. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. También me pasó esto el martes con Fermín, con su guitarra, cantando él las canciones más antiguas que él mismo. Cuando él empezó a cantar, porque yo creo que está empezando desde, no sé, me da la impresión que ha cogido el cancionero y va uno por uno. Y ha llegado a esta, es necesario que yo mengüe y que tú crezcas, Señor. La conocemos, ¿verdad? Y yo ya me empezaba a sentir, bueno, mi predicación ya va por esos caminos. Estas palabras, es necesario que yo mengüe y que Él crezca, fueron expresadas por Juan el Bautista. Y vino a mi memoria algo que había escuchado acerca del primo de Jesús, que se llamaba Juan. Solo Juan expresó estas palabras. Jesús nunca oró así, nunca oró que menguase, sino al contrario, que toda la plenitud de Dios se manifestara en Él y luego en nosotros. Nada de menguar, sino al contrario, que asumamos nuestra nueva identidad como hijos del Dios vivo para crecer en Cristo, para transformar el mundo que tenemos en nuestro entorno. Y desde el punto de vista de la escuela de los profetas del Antiguo Testamento, el primo Juan fue el último profeta del Antiguo Pacto. Literalmente con él se acabó la escuela de los profetas del Antiguo Pacto. Tan trágico, pero gráfico, para entender esto, Dios no solamente muere, sino que es decapitado. Y ahora hay una nueva cabeza y es la de Cristo. Y en la escuela de los profetas del Nuevo Pacto, la verdad profética ahora siempre es Cristo. Cristo para el mundo perdido y Cristo para nosotros los creyentes. Cristo en nosotros. Él es la cabeza del que formamos parte. Y todos estamos en un continuo proceso de crecimiento individualmente y corporalmente junto con todo el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Y somos parte de algo tan grande que ni nos los podemos imaginar. La meta de Dios es que alcancemos la plenitud de la mente de Cristo.
Y por eso el cuerpo debe desarrollarse y madurar para que encajemos un día con las dimensiones, la medida de la plenitud de Cristo, con la cabeza. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Para confirmar esta semana que iba por buen camino, Fermín cantó otra, que no la vamos a cantar, pero escuchar lo que hablamos cuando cantamos. Me encuentro cubierta con la ropa de justicia que Jesús me dio. Me encuentro cubierto con la sangre de la cruz, pues sé que Él vive en mí. Qué alegría saber que Dios, mi Padre Celestial, me ama y me dio su Hijo. Y cuando me mira, ¿qué? Ya no mira lo que fui, sino que vi a Jesús. ¿Por qué no pensamos así? ¿Por qué no hablamos así? ¿Por qué no nos animamos unos a otros con estas palabras? ¿Por qué ignoramos tanto las palabras de Cristo y tenemos resonando en nuestros oídos otras palabras que son más religiosas, no sé, más sonante a juicio, a condenación, a reproches? Esta mañana voy a repetiros lo que ya sabemos, lo que ya estamos cantando muchas veces, pero en otras palabras. Mucho me viene de lo que estoy escuchando en predicaciones de este inglés Graham Cook, y cuando me tocó en la repartición en el calendario de predicaciones dije, ¡guau! Ya sé lo que voy a compartir. Porque es un día perfecto para reforzar lo que Dios nos habla acerca de la muerte y resurrección de Jesús y nuestra verdadera identidad. Entonces mi título para hoy es: hemos muerto para vivir para Dios. Hemos muerto para vivir para Dios. Y todos los textos son de la Biblia de las Américas. En Colosenses 3, empiezo con el versículo 3 y luego leo el 1. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y el texto central de hoy se encuentra en Romanos 6, 12. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Hay algo aquí que sirve para personas que están pensándose si seguir a Jesús o no, pero también para los cristianos de años. Tenemos un enemigo que quiere que pienses que siempre estarás vivo al pecado, porque eres, o tu identidad es que eres un pecador. Y Dios quiere que entiendas y creas que tu identidad es de ser hijo suyo. Y al ser hijo suyo, tú has muerto al pecado. El enemigo quiere que creas que aún vives en el pecado. Finalmente, la única manera de vivir muerto al pecado es estar vivo para Dios. Pero hay más, y no son palabras mías, lo vais a reconocer, y no voy a citar todo, pero lo vais a ver. Cuando el Padre te observa, y créetelo, no ve nada malo en ti. Piensa como tu madre y tu padre cuando naciste. Es el más guapo, es el más listo. Y cuando otros, mientras tanto, están pensando, qué feíto es, qué mal se porta. Los padres están siempre pensando, para mí es perfecto. Y así es Dios, nuestro Padre. Porque Dios te ve en Jesús. Eres de la familia, llevas su apellido, su ADN.
Ve tu corazón y tu necesidad de madurar y crecer, por supuesto, pero te ve con los mismos ojos que mira a Jesús. Y es más, en el caso de Dios, es que todo lo malo que había en ti, todos los pecados que estaban escritos en tu contra, todo esto ya fue clavado en la cruz. Todo lo cargó sobre Jesús para que cuando Jesús murió, allí con Cristo murió tu vieja naturaleza. En la conversión damos un giro radical en nuestra manera de pensar primero, y en el bautismo ratificamos esa obra de Dios en nosotros. ¿Es cierto? La Biblia dice que cuando tú moriste, dice cuando Él murió, cuando Cristo murió, tú moriste. O sea que de acuerdo a la palabra, ¿y estáis conmigo? ¿Lo afirmáis? ¿Sí? No estáis muy seguros. ¿Hemos muerto con Cristo o no? Sí. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Estás muerto. Tú estás muerto. Dile al que tienes al lado algo que sabemos en la práctica, algo que vivimos. Ella es la pura verdad. Dile, tu vieja naturaleza huele a muerto. Díselo, tu vieja naturaleza huele a muerto. ¿No es la verdad? No es la verdad. La palabra nos enseña lo que Dios hizo con el pecado, y lo que Él hizo, lo hizo una vez y para siempre. Pero hay más. Y esto es lo diferente que he recogido de Cook. Quiere decir que Dios ya no está tratando con tus pecados. Él ya lo hizo. Ya hizo lo que tuvo que hacer con el pecado. Si Dios puso tu pecado allí en la cruz con Jesús, se aseguró que tú también fueras sepultado con Cristo. Entonces en algún lugar hay una lápida con tu nombre y abajo pone descansa en paz. Y cuando Dios resucitó a Jesús y Jesús ascendió al Padre, dejó a tu viejo hombre donde se encontraba, allí muerto y sepultado. Entendamos otra cosa. Si ahora me dices, Dios está tratando con mis pecados, ¿qué estás diciendo? ¿Que Dios resucita tu viejo hombre para hablar y tratar con él? Preguntémonos, ¿Dios es esquizofrénico? Porque veamos, si Dios está tratando con tu pecado, significa que Él mismo está pisoteando la cruz de Cristo. Entonces, si Dios no está tratando con tu pecado, ¿con qué está tratando? ¿No estará más bien tratando con tu nuevo hombre, estableciendo tu justicia y tu justificación? ¿No es esta la obra de gracia de Dios? Para daros un ejemplo, Dios no está tratando con tu ira, está tratando con tu dominio propio. ¿Os acordáis? Él te ofrece un don del Espíritu. Dios no está tratando con tus inmundicias, está tratando con tu pureza. Él no trata con cosas negativas, está tratando siempre con cosas positivas, que es lo que Él te quiere dar. Vamos a leer otros textos. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia? 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. Romanos 1:16 y 17 dice,
porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No son por nuestras obras. En Romanos 8, 21 al 24 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y 1 Corintios 1, 19 al 31 dice, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. En un libro que he leído sobre la gracia y la vida en el Nuevo Pacto, que está en la biblioteca, escrito por un Joseph Prince, el libro se llama Favor Inmerecido, este hermano dice, el secreto para caminar en la bendición de Abraham, eso de fe, es dejar de intentarlo. En lugar de ello, ejercita tu fe para creer que eres recto a través de la obra finalizada de Jesús. ¿Me seguís? Hay otra idea que dice otra persona, que la gracia no es licencia para pecar, sino que la gracia es lo único que te apodera para vivir como un hijo de Dios. Me encanta. Pero sigue Prince diciendo, por tanto, ¿por qué no hay más creyentes del nuevo pacto, la simiente espiritual de Abraham, experimentando la bendición completa de Abraham? Romanos 4:13 dice, señalando ahora solamente un versículo de un párrafo, porque no quiero alargarme, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. La pregunta importante que nos podemos hacer en esta mañana es esta entonces, ¿cómo vivir en esta promesa? ¿Cómo conseguirá Dios que pensemos como Él? Podemos ver una respuesta en 2 Corintios 10, del versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Esto es tremendo. Las armas no las manejamos con las manos, pero sí con pensamientos poderosos. El cambio real, el rediseño del que hablamos mucho, tiene que llegar a la cabeza. Tiene que llegar al espacio entre una oreja y la otra. Necesitamos esta mente renovada. El Espíritu de Dios tiene que borrar pensamientos erróneos, ideas mal concebidas o especulaciones que tengamos que sean contrarias a la palabra de Cristo. Él es el que está empeñado en hacerlo. No quiere que nuestra mente sea un recreo para el enemigo. Al contrario, que sea una fortaleza de Dios. Porque así nuestra mente puede ayudarnos para
incluso vengarnos del enemigo por todo lo que nos haya podido hacer. La mejor venganza que yo he descubierto es la adoración y un corazón agradecido a pesar de los golpes que la vida nos vaya dando. Nos debiera entusiasmar el entender en el nuevo pacto la venganza de Dios sobre el pecado. La venganza de Dios sobre las tinieblas y Satanás consiste en derrotar el mal con el bien, transformar vidas perdidas y heridas en vidas restauradas, para dar un ejemplo. Esta es la venganza que Cristo ya consiguió. Pablo dice que nosotros miramos por fuera y juzgamos. Pero qué contrariedad, porque ¿cómo nos ve Él? Dice Pablo que así como es Cristo, somos nosotros. O sea que, según la manera que tengas de pensar, así eres. Tu manera de pensar reina en ti, te gobierna tus emociones, tus acciones, tus palabras. ¿Eso te guste o no? Nuestra mente es una de dos. Tu mente es un templo o una fortaleza, ¿vale? Las fortalezas se construían para mantener algo fuera, el enemigo fuera, ¿verdad? Y los templos se construían para invitar a alguien dentro. Es Dios, por su Espíritu, que destruye nuestros pensamientos negativos para regenerar el poder de la obediencia a través de una mente renovada. Nuestro rediseño consiste en asumir más y mejor nuestra nueva identidad en Cristo. La convicción de que vivimos y tenemos que ofrecer a otros una nueva vida en Cristo, con todas sus consecuencias. Incluye seguridad de identidad como hijos amados. Somos amados en todo momento, nos vaya bien, nos vaya mal, hagamos bien, hagamos mal. Pero tenemos una responsabilidad de vivir nuestra propia vida en Cristo. Nuestra vieja naturaleza es un producto de conductas aprendidas en el mundo y casi todas ellas son negativas. Pero al entrar en el reino, entramos en Cristo. Entramos en la manera de pensar que Él tiene. Esto es lo que significa estar en Cristo y Cristo estar en ti. Significa que ahora tú estás aprendiendo a tener la mente de Cristo. Si aceptamos todo lo que el mundo nos echa encima, no conocemos todo el potencial de nuestra identidad en Cristo. Y no entender esto es no pillar lo esencial. Pero estamos aprendiendo a crecer en todas las cosas, estar en Cristo, permanecer en Él, a vestirnos de Cristo, a tener la mente de Cristo, a saber cómo piensa, cómo le gusta hacer las cosas. Y todo esto se llama sabiduría. Cito textualmente a Graham Cook, algo que me llamó la atención. La sabiduría es probablemente el don más importante del Nuevo Testamento, más grande que las señales, los milagros, mucho más grande. Porque la sabiduría te abre a todo lo que Dios es, todo lo que Él piensa y por qué hace lo que hace. Es el don que te apodera para colaborar con Dios. Por eso dice Pablo en Efesios 1:17, que tengáis espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Así, solo así conseguiremos las cosas que nos quiere dar. En una de las canciones que nos dirigió Gus, usó esta palabra que últimamente la tengo en la mente, la majestad de Dios. Él nos ofrece su majestad. Y lo hemos cantado hoy. Y yo digo, ¡ay! Lo tenemos en una canción, está escrito y lo cantamos. Pero
Nuestra identidad no es que vivimos en la majestad de Dios, pero Dios quiere seguir restaurando, cambiando, transformando nuestra mente, y que en ese momento que necesitamos agarrarnos a su majestad, a esa nueva naturaleza, a esos dones del Espíritu, frutos del Espíritu, los apropiemos para nosotros. Nuestra nueva naturaleza es un producto del cielo. Es como piensa Dios sobre nosotros, porque ahora estamos en Cristo. ¿O sigues creyendo que Dios es de doble ánimo con nosotros o tiene esquizofrenia? ¿Piensas que pondría a Cristo en ti y a ti en Cristo y luego te miraría como si no lo estuvieses? O sea, que Dios no está tratando con tu pecado, ya lo ha hecho en aquel día que cargó con todas nuestras injusticias sobre Cristo en la cruz. Él está tratando ahora con tu justicia. Todas las confrontaciones, las luchas que tengas entre la carne y el espíritu son algo que a Dios le producen gozo, fijaros. Y lo hemos cantado hoy también, y yo casi salto. Le encanta ser tu libertador. ¿No lo hemos cantado? En esos momentos, Él es tu libertador. Le encanta. Entonces, a Dios le apasiona tu libertad. Y cuando nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios, algo cambia en cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Y Colosenses más abajo, en el versículo 9 y 10, dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Palabra de Dios. Así entendemos que tenemos un hombre viejo, muerto, y un hombre nuevo, vivo. O en otra manera de decirlo, una vieja y una nueva naturaleza. El hombre nuevo está aprendiendo día a día a vivir para Dios, a ser transformados a su naturaleza. Entonces, esto dice Graham Cook, cuando tú escuchas en tu interior una voz que hace que te denigres a ti mismo, que te castigas, te condenas, te golpees, estás escuchando la voz errónea, porque es la voz de un cadáver, tu viejo hombre. Es la voz de un cadáver. ¿Qué tenemos que hacer con esa voz? Entonces podríamos preguntarnos, pues dice, pues a la voz de un muerto, ni caso, ignóralo. No, ni se te ocurra llevarlo a terapia, al psicólogo. Y ni siquiera intentes dejar de escuchar esa voz antigua. Y voy terminando. Practica escuchar la voz verdadera. Practica escuchar la palabra viva, la palabra de Dios, lo que Él piensa. Si Dios te ha dado esta nueva naturaleza, tienes una nueva voz. Viviendo en esta nueva naturaleza, puedes escuchar a Dios. Cada vez que digas que no escuchas la voz de Dios, estás escuchando tu vieja naturaleza. Tu nueva naturaleza está en la presencia de Dios 24/7. ¿Sí o no? Lo sabemos. Aquí radica la diferencia entre el pensamiento del antiguo pacto y del nuevo pacto. En tiempos del antiguo pacto, la gente recibía visitaciones de Dios.
El Espíritu venía sobre ellos, les apoderaba para hacer cosas, pero así como venía, se levantaba y les dejaba como antes. Aún hay creyentes que están esperando una visitación, cuando ahora, escuchad bien, ahora, después de la resurrección, tiene una nueva creación, un nuevo linaje, un nuevo pueblo, una nueva familia sobre la faz de la tierra. Porque por primera vez, después de la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, hay una nueva humanidad, una grandísima, hermosísima familia que lleva su nombre. Y su mismo Espíritu reside o habita dentro de cada uno de sus hijos tan amados. Cuando la Iglesia se levanta con un corazón, con una mente, una voz, un espíritu, el enemigo ya no sabe qué hacer. Porque al enemigo lo que más le intimida es que estemos de acuerdo con Dios. Lo que más le intimida es que estemos de acuerdo con Dios. Que estemos de acuerdo con sus palabras sobre nosotros. Y tu intimidad con Dios es lo que más le intimida al enemigo. Porque fuimos diseñados, rediseñados para oír la voz de Dios, para creerle, para adorarle, para alabarle, para ser agradecidos, para ser cristianos que sonríen, cristianos que tienen gozo. Porque hemos muerto para vivir en Cristo, para Dios. ¿Amén? Eso es todo lo que quería compartir. Y de verdad, lo que más te va a ayudar en el rediseño es saturar tu mente con la palabra. Te llenará de verdades, de revelación, de gloria, de esperanza. No hay nada como escuchar la voz de Dios. Que el Señor os bendiga.